Yo tuve mi primer hijo a la edad de los 14 años. Como verán, desde ahí las cosas empezaron mal. Cuando se lo comuniqué a mi mamá, yo sentía que el mundo se me venía encima, ya que mi mamá era de esas personas con ideas muy antiguas. Por supuesto que se enojó y me dio 2 bofetadas. Igualmente mi padrastro. Él me criticaba y juzgaba, diciendo que yo era un pésimo ejemplo para mis 2 hermanitas pequeñas. Yo sufría y lloraba mucho. El tiempo pasó y tuve a mi bebé. Fui madre a muy temprana edad. Mi mamá por un tiempo no me hablaba, pero a pesar de su molestia y su enojo, ella cuidaba de mi niño para que yo terminara el bachillerato. Después de algunas peleas y discusiones, se tomó la decisión de que yo fuera a la universidad. Y así fue. Yo fui a la universidad y me gradué de ingeniero comercial. Rápidamente conseguí un trabajo y me traje a vivir a mi niño conmigo, porque él era muy travieso e hiperactivo y causaba muchos problemas, en especial a mi padrastro y a mis 2 hermanitas pequeñas. Para en ese entonces él tenía como 7 u 8 años. Bueno, yo me independicé, era profesionista, mi niño vivía conmigo. Yo le agradecí a mi familia, en especial a mi mamá, por haberme cuidado a mi niño para que yo terminara mi carrera. Cuando mi niño ya tenía 11 años, él ya empezó a ir al colegio. Estaba en el turno vespertino, pero ahí empezaron los problemas, porque él no iba a la escuela por irse a jugar videojuegos. Y ahí en los videojuegos conoció a unos muchachos mucho mayores que él, que eran mala influencia. Por ese problema a mí me hablaron de la escuela. Fui a hablar con los trabajadores sociales y con el psicólogo. Le dieron consejos, pero a pesar de eso, él no cambiaba. Yo lo castigaba, no dejándolo salir de su cuarto, no viendo televisión, que no agarrara la computadora, pero él seguía igual. Decidí contratar un psicólogo privado, pero mi hijo no cambiaba, no iba a la escuela por irse a jugar videojuegos. Las cosas estaban muy mal. Yo le pedí consejos a mi mamá y a mi familia y amigos, pero como les digo, ellos eran de la vieja escuela. Me decían que con una buena friega que yo le diera, una buena golpiza, mi hijo iba a entender, pero la verdad yo me rehusaba a hacerlo. En una de esas de tantas idas que yo iba al colegio, conocí a la mamá de una compañera de mi hijo y estuvimos platicando. Ella notó mi preocupación y yo terminé contándole lo que yo estaba pasando con mi hijo. Y ella me dijo lo siguiente. Me dijo que ella había tenido 3 hijos y que la más chica era la que estaba con mi hijo y que había tenido el mismo problema con su hijo el mayor. Igual que no quería hacer caso, que era grosero, que se portaba muy mal, que no quería entrar en razón. Y que ella lo que hizo fue demostrarle que ella era más fuerte que él y que ella era la que mandaba y que si no hacía lo que ella decía para la próxima le iba a ir mal. Dice que en una de las veces que estaban discutiendo, ella lo tomó y lo tiró al piso y se sentó encima de él. Y ya inmovilizado le metió una buena regañada, que alzó la mano amenazándolo con pegarle, pero que no lo hizo, solamente lo amenazó. Y que el muchacho empezó a llorar y le pidió perdón. Dice que a raíz de eso el muchacho cambió. Cuando me dijo eso, yo me quedé sorprendida. O sea, ella quería que yo le hiciera eso a mi hijo, que yo me sentara encima de él. Por supuesto que yo me negué rotundamente y le dije que no estaba de acuerdo. Yo le dije que con mi peso podía dañar a mi hijo, lo cual ella me dijo que no, que mi peso era el ideal y que no le iba a hacer daño. Empezamos a discutir no fuerte, sino platicando, y me dijo que mi peso era el correcto. Pues yo le dije que no. Cuando ya me iba, esta señora me gritó. Yo no sé si ella era muy inteligente, tenía mucha experiencia o simplemente le atinó. Me preguntó que si mi hijo tenía alcancía y yo le dije que sí, que efectivamente tenía una alcancía. Pues ella me dijo, yo conozco a su hijo y conozco con los muchachos que se juntan. Dijo, esos muchachos les gusta mucho consumir e incitan a otros niños a hacer lo mismo. Casi quiero asegurar que a su hijo ya le ofrecieron. Dijo, su hijo no la ha consumido
porque no se ha atrevido. Eso se puede ver. Pero casi le puedo asegurar que su hijo no la consume, pero tampoco la tira. Dijo, le apuesto que esas sustancias están en su alcancía. Cuando ella me dijo eso, yo me molesté muchísimo, porque yo no quería imaginarme a mi hijo con esas cosas. Así es de que me fui a mi casa, pero no quise quedarme con la duda. Agarré un martillo, fui al cuarto de mi hijo, agarré su alcancía y la quebré. Cuando ya la quebré, no podía creer lo que yo estaba viendo ahí. Efectivamente, había muchos paquetitos y cigarros rellenos de esta sustancia ilícita. No estaban consumidos, solamente estaban escondidos. Yo estaba en shock. La verdad que me quedé sorprendida. Yo no le platiqué a mis familiares ni amigos de lo que yo había visto, pero sí le pedí una explicación a mi hijo. Pero él, muy groseramente, no me quiso contestar y se encerró en su cuarto. Yo no sé por qué sentí el impulso de hablarle a la señora y le conté lo que había encontrado. Ella me dijo que me tranquilizara, que yo le tenía que demostrar a mi hijo que yo era la que mandaba y que yo era que era más fuerte que él. Cuando ella me estuvo diciendo eso, yo no sabía qué hacer, la verdad. Ella me decía que tenía que demostrárselo, que porque si no para la próxima, él lo que iba a hacer era que me iba a querer golpear. Pues colgamos. Y no duró mucho para que pasara esto. Pues resulta que un día me llamaron del colegio para decirme que mi hijo no había ido a clases y que no lo encontraban por ninguna parte. Yo llegué a la casa y como tipo 7 de la tarde llegó mi hijo y me dijo que iba a volver a salir porque quería platicar con sus amigos. Y yo le dije que no iba a salir. Y él me dijo, pues si no me dejas salir, yo no sé lo que yo pueda hacer contigo. Ahí fue cuando me amenazó y se subió a su cuarto. Yo inmediatamente bajé y le hablé a la señora y le conté que mi hijo ya había amenazado con pegarme. Y ella me dijo, pues es el momento de actuar. Dijo, si tú lo dejas salir, él va a pensar que le tienes miedo. Así es de que tú tienes que demostrarle a él que tú eres más fuerte que él y que la que manda ahí eres tú. Bueno, pues yo no sé si ustedes me vayan a criticar, pero yo le hice eso a mi hijo, lo que me dijo esta señora, sentarme encima de él. Yo solamente a ella le pregunté que si ella creía que yo podía ganarle en poder, en fuerza a un niño de 11 años, a lo cual ella me dijo que sí. Bueno, cuando colgué con la señora, yo me subí a mi cuarto. Me quité la falda y me puse un pantalón, porque así no iba a poder hacerlo. Me bajé y me paré en la puerta de la casa a esperarlo. Cuando él bajó, yo me acerqué a él intimidándolo. Y lo agarré y lo tumbé al piso. Me subí encima de él. Él quiso sacarse, moviéndose. Quiso hacerme frente, pero no pudo. Cuando ya lo tenía inmovilizado, le metí una regañada tremenda. Levanté la mano como si fuera a darle una bofetada. En ese momento, él empezó a llorar. Él sentía miedo. Yo lo sentí porque su cuerpo se estremeció. Él me dijo que lo perdonara, que ya no lo iba a volver a hacer, que ya se iba a portar bien, que por favor no le pegara. Por supuesto que yo no le pegué, solamente lo estaba amenazando. Yo duré sentada encima de él como por 5 minutos, dándole regaños y dándole cosas de conductas de cómo él ya tenía que comportarse. Él me dijo que por favor no le pegara y que si yo quería, se hincaba.
Ya después de que pasó todo eso, yo me quité de encima de él, le di la mano para que se levantara, le dije que se fuera a tomar una ducha y que bajara a cenar. Después de eso, mi hijo se empezó a portar muy bien. Ahorita él ya está a punto de salir del colegio. Él es un buen chico, es un buen muchacho, buen estudiante, buen hijo. Se porta muy bien a raíz de ahí. Yo ahorita tengo otro compromiso. Tengo una niña de 3 añitos. Sigo en mi trabajo, me va muy bien, pero siempre he pensado si lo que hice con mi hijo fue lo correcto. Pienso que también fue mi culpa, que debí de haberle puesto más atención para no llegar a eso. Pero la verdad es que esto que hice con mi hijo me funcionó. Yo no sé si ustedes me vayan a criticar por lo que hice, pero yo sé que mi hijo a partir de ahí, él es otro y está bien. ¿Ustedes qué piensan de esta corrección y cómo actué para que mi hijo volviera por el buen camino?